La Torre de la Soberbia. Para esta y más historias, suscríbete. En el centro de una ciudad llena de secretos, se erguía una torre olvidada por el tiempo. Pocos se atrevían a acercarse. Sin embargo, Marcos, un arquitecto famoso por su arrogancia y deseo de grandeza, se sintió atraído por el misterio. Para él, restaurar aquella torre sería su obra maestra, un legado que lo haría inmortal. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Marcos llegó a la base de la torre. La estructura, desgastada por los años, parecía desafiar la gravedad, inclinándose de manera antinatural hacia un lado. Sus muros de piedra, cubiertos de musgo y enredaderas, estaban plagados de inscripciones, en un idioma que él no podía descifrar. Pero a Marcos no le importaba. Solo veía el potencial de su restauración, el símbolo de su genio. Al entrar, el aire cambió de inmediato. Era frío, denso, cargado de un olor acre que le erizaba la piel. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral y el eco se multiplicaba, como si la torre misma se burlara de su presencia. A medida que ascendía por las escaleras de piedra en espiral, sentía como una extraña energía lo rodeaba. Pero en lugar de amedrentarlo, aquello solo avivó su orgullo. «Esta torre me pertenece ahora», pensó. «Será mi obra eterna». Cuando llegó a la cima, un salón circular se abrió ante él. En el centro, un espejo enorme, de marco dorado y tallado con figuras grotescas, lo esperaba. Algo en ese espejo lo atraía de manera irresistible. Marcos se acercó, observando su reflejo con admiración. «Nadie será más grande que yo», murmuró. Pero mientras se deleitaba en su propia imagen, el reflejo comenzó a distorsionarse. Los ojos de su reflejo se oscurecieron y una sonrisa torcida apareció en sus labios. De repente, el Marcos del espejo comenzó a moverse por su cuenta sin seguir los movimientos del verdadero. Lentamente, la figura salió del espejo, emergiendo en el mundo real. Marcos intentó retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. «Tú, que te crees tan grande», dijo la figura con una voz idéntica a la de Marcos, pero cargada de desprecio. «Has despertado lo que estaba dormido, has liberado lo que debía permanecer sellado». Marcos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba, trató de replicar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. La figura se acercó, y Marcos notó con horror cómo su reflejo se desvanecía en el espejo, reemplazado por una oscuridad profunda, un vacío que lo llamaba. «La soberbia es tu pecado», continuó la figura rodeándolo. «Te creíste invencible, pero aquí, en este lugar, no eres nada. Solo un hombre que se ha condenado a sí mismo». Marcos intentó moverse, pero sus miembros no respondían. La figura levantó una mano y con un gesto casi casual, lo empujó hacia el espejo. Marcos sintió como su cuerpo era arrastrado hacia el cristal, pero no había frío, no había impacto, solo el vacío. Dentro del espejo, todo era oscuridad. Marcos podía sentir su cuerpo, pero no podía ver nada. Intentó gritar, pero no había sonido. Desesperado, corrió en la oscuridad, pero no había escape. Solo el eco de su respiración, cada vez más agitada, cada vez más aterrada. Mientras tanto, en el mundo real, la figura que había salido del espejo sonreía con satisfacción. Ocupó el lugar de Marcos, tomando su forma, su voz, su vida. Nadie notaría la diferencia. Nadie sabría que el verdadero Marcos estaba atrapado, para siempre, en el abismo de su propia soberbia. La torre permaneció en silencio, testigo de otro alma atrapada en sus muros. Los años pasarían, y la leyenda de la torre se contaría una y otra vez, pero nadie advertiría a los futuros curiosos del verdadero peligro, la arrogancia que los llevaría a la perdición. Y en el espejo, el rostro de Marcos se desvaneció por completo, reemplazado por la oscuridad eterna, un recordatorio de que la soberbia no tiene lugar en un mundo donde las almas se pierden en su propio reflejo.